Buenos días un día más. ¿Habéis visto alguna vez este chiste? Para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban al árbol. Hombre, creo que el elefante lo va a tener un poco difícil y el pez ni te cuento. Howard Gardner, el creador de las inteligencias múltiples, afirma que los estudiantes aprenden de maneras diferentes. Es por ello que maestros y profesores no pueden centrarse en un único estilo de aprendizaje, sino que deben enseñar de manera que sean entendidos por el mayor número de estudiantes posible y atendiendo a las diferentes formas que tienen de captar los contenidos. A continuación, te voy a plantear 5 formas diferentes de explicar un mismo tema, ya sea de ciencias o de humanidades. Lo ideal sería que el maestro pasase de una forma a otra con facilidad. Empezamos. Enfoque narrativo. Se presenta un relato o narración acerca del contenido del que se trata. Los ejemplos que pone Gardner son los siguientes. Si estamos explicando, por ejemplo, la evolución de las especies, un tema de ciencias, se puede trazar la trayectoria de una única especie del mismo tronco evolutivo mediante un relato. Si, por ejemplo, estamos estudiando la democracia, un tema de humanidades, se puede empezar hablando de sus inicios en la Grecia antigua a modo de relato. Enfoque lógico cuantitativo. En este caso, se enfoca el concepto acudiendo a datos numéricos o a procesos de razonamiento deductivo. Por ejemplo, si estamos explicando la evolución de las especies, podemos aludir a un estudio sobre el número o el porcentaje de una especie de animal en concreto en diferentes partes del mundo o en diferentes épocas también. O también se pueden revisar los argumentos a favor y en contra sobre las interpretaciones que se han hecho del modelo evolutivo. Si, por ejemplo, estamos explicando la democracia, se pueden examinar los modelos de votación que ha utilizado el Congreso a lo largo del tiempo y revisar los argumentos que, por ejemplo, han podido dar los detractores de la democracia, así como sus defensores más acérrimos. Enfoque fundacional. En este caso examinaríamos las facetas filosóficas y terminológicas del concepto. Este modelo o este enfoque es apropiado para aquellos alumnos a los que les gusta hacer preguntas fundamentales. Si estamos explicando la evolución de las especies, podemos considerar, por ejemplo, cuál es la diferencia entre evolución, involución y revolución, o incluso las razones por las que como especie humana buscamos nuestros orígenes o los cambios. Si estamos explicando la democracia, podemos buscar el significado esencial etimológico de la palabra, su relación con otras formas de toma de decisiones, como por ejemplo el totalitarismo o la oligarquía, y podríamos debatir por qué preferimos un enfoque democrático a otro, por ejemplo. Enfoque estético. Aquí el énfasis recae en los rasgos sensoriales, superficiales, artísticos, que atraen al propio alumnado, que favorecerán una postura artística y la experimentación de diferentes formas de vivir. Si estamos explicando la evolución de las especies, podemos considerar, por ejemplo, la estructura de los diferentes troncos evolutivos o el estudio de la morfología cambiante de las especies, algo que active la sensibilidad estética. Si estamos explicando la democracia, podemos escuchar una pieza musical de orquesta en la que diferentes instrumentos a la vez tienen que ponerse de acuerdo e interpretar conjuntamente. Y finalmente, el enfoque experimental. En este caso, se parte de la actividad manual, tratando directamente los materiales que incorporan el concepto. Si estamos explicando la evolución de las especies, los estudiantes pueden criar diferentes generaciones de Drosophila y observar qué mutaciones se producen. Si estamos explicando la democracia, los alumnos pueden formar grupos que han de llegar a decisiones según diferentes modelos gubernamentales, por ejemplo. De esta manera también observarán las ventajas y desventajas de la democracia frente a otros modelos gubernamentales.
Todos estos ejemplos, combinados entre sí, hacen que nuestro alumnado se aleje más de lo que tradicionalmente era la respuesta correcta y se acerquen a un modo de aprendizaje mucho más complejo que tiene en cuenta intereses, capacidades y habilidades diferentes. Como bien dice Gardner, un maestro o profesor hábil es una persona que puede abrir una diversidad de ventanas diferentes al mismo concepto. Mientras se toma solo una única perspectiva o punto de vista sobre un concepto o problema, es prácticamente cierto que los estudiantes comprenderán ese concepto solo de un modo muy limitado y rígido. A la inversa, la adopción de una familia de posturas en relación con un fenómeno alienta al estudiante a llegar a conocer ese fenómeno de más de un modo, a desarrollar representaciones múltiples y tratar de relacionar estas representaciones unas con otras. Si eres maestro o profesor, si eres padre o madre, si ayudas a un niño a estudiar o si tienes un trabajo relacionado con niños, ya puedes practicar estos nuevos recursos. Y por supuesto, puedes dejarme preguntas debajo del vídeo, comentarme qué te ha parecido o incluso decirme si te ha servido de ayuda o si has podido practicar. Hasta el próximo vídeo.